Martínez, del Instituto de Estudios Chinos México. El día de hoy tenemos una presentación, yo diría, muy interesante, un evento que está hoy día ad hoc al clima y nos va a ayudar mucho a sobrellevar este clima que tenemos ahorita. Tenemos nosotros aquí a dos personas muy importantes, yo diría, en su área de expertise. En este sentido voy a presentar a la licenciada Bárbara Aperri y al doctor Filippo Constantino. Este evento es patrocinado por Palabra de Clio, por la Asociación de Historiadores Mexicanos. Se junta con nosotros el profesor José Luis Chong. Aquí tienen ustedes también en lo que es la dirección electrónica para que puedan consultar los distintos trabajos y los, en ese sentido, resultados que presentan la Asociación de Historiadores. Bien, la licenciada Bárbara Aperri es musicista profesional y graduada en flauta del Conservatorio Rossini y en lenguas y civilizaciones orientales por la Universidad de Urbino. Y el doctor Filippo Constantino es sinólogo y músico, doctor en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor de Historia y Filosofía de las Religiones de China por la Universidad de Urbino. Ambos tienen una larga trayectoria como ponentes y músicos, y sin más preámbulos, pues bueno, les vamos a dar justamente la palabra. Un anuncio que nos pidieron, muy particularmente, dadas las características del evento, es de que apaguen los celulares con modo de vibración para no interrumpir y disfrutar el evento como suele ser. Muchas gracias.
muchas gracias a todos. Voy a pedir un favor, si no se pueden, cuando tocamos, si no se mueven, no hacen los ruidos, porque es difícil tener una concentración si hay ruidos y movimientos. No son instrumentos normales, son instrumentos muy sensibles y cuando no hay concentración, después Filippo va a explicar por qué, es muy difícil. Muy difícil. Gracias. Y antes de empezar, quiero agradecer la UNAM por invitarnos aquí, y más bien el doctor, profesor José Luis Chong por financiar esto, y Palabra de Crío por financiar, por patrocinar este concierto, y este proyecto también en México, porque sin él Bárbara no estaba aquí, entonces este proyecto no va a estar. Y también quiero agradecer, no está aquí, pero al profesor Antonio Cervera por ayudarnos en todos los conciertos aquí en Ciudad de México. Lo que vamos a hacer hoy es una conferencia, concierto sobre la música china antigua en relación con la filosofía antigua china. Así que vamos a trabajar en este enlace sobre conceptos particulares y vamos a trabajar con anécdotas y cuentos de filósofos chinos, y más bien vamos a trabajar con los sonidos, con la música, con los sonidos de estos dos instrumentos, que son la flauta tizi, que es la flauta de bambú, que tiene una particularidad muy importante, que es este agujero arriba, que está cubierto con un papelito, y que se llama dimo. Ese da un sonido muy particular, como ya han escuchado en la primera pieza. Y el otro instrumento es este, que es el guqin, que es un instrumento en arpa tradicional china, la más antigua arpa que todavía hay en China. Tienen muchos años, no se sabe cuántos años tienen. Ya Confucio tocaba ese instrumento, así hablamos del sexto siglo antes de Cristo, pero muchos antes. Y ese instrumento es de madera, es madera de Polonia y cuerda de seda. ¿Por qué es importante ese instrumento? ¿Y por qué el enlace con la filosofía? Porque hablamos de filosofía china hoy. Porque es el instrumento que tocaban los filósofos, que tocaban los intelectuales chinos. Los músicos no tocaban ese instrumento. ¿Por qué? Porque era demasiado difícil, no sé. Porque ese instrumento era la herramienta para la autocultivación, era la herramienta para la meditación de los filósofos. Y no sé si han visto pinturas chinas, esta de la montaña y de la fuente, ¿no? En estas pinturas muchas veces hay un hombre que está al lado, un hombre pequeño, y muchas veces este hombre lleva un guqin. ¿Por qué el guqin? Porque este era el filósofo que se iba a la montaña, el ermitaño, que iba a buscar los sonidos de la naturaleza. ¿Y cómo lo buscaba? A través de ese instrumento. Porque el instrumento tiene la idea de que hay mucha mitología, mucha leyenda de ese instrumento que tiene este enlace particular con la armonía del cosmos. Por ejemplo, un poeta muy importante que se llama Zayong, del siglo II, nos dice: el tono de Qin es el verdadero tono del cielo y la tierra. Si se encuentran los materiales adecuados, se le proporciona un verdadero instrumento para armonizar el cielo y la tierra. Si se encuentra a la persona adecuada, puede proporcionarle la manera correcta de armonizar el cielo y la tierra. Si se encuentra el tono exacto, hará tonos correctos para armonizar el cielo y la tierra. Fu Xi hizo el Qin para hacer perceptibles los sistemas del cielo y la tierra, y para armonizar los poderes de los espíritus. Así, la idea que la música, y la música del Qin en particular, tiene este poder de traducir la armonía del cosmos, el poder de conectar el microcosmo del hombre, del ser humano, con el macrocosmo universal. Y esa es una idea que todos los filósofos
ponen sobre la música. Por ejemplo, Confucio sobre la música dice que la música tiene el poder que va más allá de la palabra, o sea, es más importante de los rituales de las odes, por ejemplo, dice Confucio 8.8. Iniciate con el libro de las odas, consolídate con los ritos, complétate con la música. Así que la música es una herramienta para completarnos. Sin música no podemos alcanzar la sabiduría. El mismo concepto de sabiduría, en el carácter chino shan, tiene una etimología relacionada al oír, más que al ver como en la tradición occidental. Y hoy vamos a hablar en particular de tres conceptos principales que relacionan la música con la filosofía. Estos tres conceptos son lo de alegría, lo de vacío y lo de armonía. ¿Por qué alegría? Por ejemplo, no sé si conocen un filósofo muy importante confuciano que se llama Xunzi, dice Xunzi: la música es alegría, es la parte ineludible de las emociones humanas. Por esta razón, el hombre no puede prescindir de la música. Xunzi, ¿por qué dice que la música es alegría? Si pensamos al carácter chino para música, es el mismo carácter para alegría. Y si pensamos que también el carácter para medicina antiguo es muy parecido, tiene un radical más, a lo de alegría y a lo de música. Porque la idea era que la música y la alegría era una medicina para el hombre, no para el ser humano. ¿Y por qué la música está relacionada con la alegría? No tenemos que pensar que la alegría es este sentimiento, esta emoción de alegría extrema, de felicidad sin compromiso. No, el sentido música como alegría es alegría como ligereza. En la pieza que acaban de escuchar ahora, la primera, que es Yang Xiaoyin, el preludio de una noche tranquila, expresa esta idea de alegría. Es una alegría de un ser humano, un hombre que está en una noche muy tranquila, en paz, y piensa a su pareja, que no está, pero no tiene nostalgia, sabe que su pareja tiene el mismo sentimiento en esta noche tranquila. Así que la alegría es no tener preocupaciones. Y dice un filósofo taoísta, por ejemplo, un músico y filósofo taoísta del siglo III, que es Ruanji, que es como, hace una analogía con tomar el vino. La música es como tomar el vino. Él tomaba mucho vino. Y nos cuenta y nos introduce la próxima pieza. Ruanji dice que tomar el vino, cuando yo tomo el vino, estoy tranquila, feliz, porque olvido mis preocupaciones, olvido hasta llegar a olvidar mi cuerpo, hasta llegar a conectarme, a ser uno con la naturaleza. Y así con la música. La música expresa la alegría, y alegría como tranquilidad, como paz. Ese instrumento, que es un instrumento muy meditativo, es la herramienta por eso. La próxima pieza que vamos a tocar evoca esta idea de Ruanji. Esta pieza es del siglo XV, así, muy antigua. Y la primera notación es del siglo XV. Y se llama Jiu Huang, que se puede traducir como la locura del borracho.
Así que Joe Pan nos introduce al próximo concepto, que es un concepto muy importante en la filosofía china, en la filosofía taoísta y en la filosofía budista, pero hoy no hablamos de budismo. Es el concepto de vacío. ¿Cómo nos introduce Joe Pan en el vacío? Es olvidar sus preocupaciones, olvidar el cuerpo. ¿Qué es el vacío relacionado con la música? ¿Cómo una música puede estar vacía, vacua, ¿no? Y, por ejemplo, nos ayuda un filósofo, el filósofo más importante taoísta, que es Lao Tzu, no sé si han escuchado este nombre, en el Tao Te Ching, dice en el capítulo 12, Ta Yin Qi Shen, que es la grande música, es la música del sonido sencillo, del sonido inudible, se puede traducir también, del sonido vacío. Y lo dice explicando en otro capítulo que dice la música verdadera no es la música de los 5 sonidos, que son los 5 sonidos. Por ejemplo, este instrumento trabaja con 5 sonidos, la pentatónica china. Y son la categorización de los sonidos que hay en la tradición china confuciana y más bien así confuciana. Y que son porque la música verdadera no es esta. Por ejemplo, Zhuangzi, otro filósofo taoísta, dice la música verdadera es la música de las gaitas del cielo, no es la música de los seres humanos. Es decir, que la música tiene que ser vacía de sonido, vacía de categorización. Si yo toco algo pensando las notas, pensando acortar los sonidos con categorizaciones, así no es la música verdadera de lo que dice Lao Tzu. Por ejemplo, este instrumento trabaja con los sonidos inudibles. Y la próxima pieza que vamos a tocar, que es una pieza un poco larga, trabaja con esta idea de sonido que son muy largos, pero no se pueden oír. Sí, tenemos que tener, por esto, ese instrumento necesita una concentración muy alta, porque son sonidos que un oyente normal no siente todo el sonido, toda la amplitud, la gama de estos sonidos. Y en la próxima pieza, que se llama Pin Sha Luo Yan, que son gansos salvajes que descienden en un banco de arena, que es una pieza del siglo XVII, evoca la idea de vacío, no solo como técnica de música, sino también como imagen. Hay estos gansos salvajes que se juegan en el banco de arena y después se van y dejan un vacío emocional, un vacío de no tener esta imagen más. Y por ejemplo, la prefación a esta canción dice: el cielo de otoño es elevado y el aire fresco. Las brisas ligeras dejan los bancos de arena planos. Las nubes se extienden sin fin. Las aves en vuelo gritan en el horizonte. La ambición creciente de cisnes salvajes transmite lo que está en el corazón de un erudito recluso. Después de esto, los eruditos también serenan entre sí. Y mientras pueden distinguir notas y cambiar modos, las melodías, aunque de varios tipos, todas tienen tonalidad comparable. Y solo esta melodía tiene una fuerza de vida tan amplia que su sonoridad persiste y sigue. El conjunto tiene un ritmo que sube y baja 3 veces. Al comenzar a jugar se parece a gansos salvajes que llegan como invitados. Luego al final se pierde en nubes lejanas. Esta pieza la voy a tocar en solo, con Bárbara, que va a decantar un poema de Zheng Zi'an que está relacionado a esta pieza. 冰少罗言。
Así que el vacío, no podemos entender el vacío a través de algunos filósofos taoístas como no engancharnos en las cosas, no tener deseos ulteriores cuando hacemos algo. Por ejemplo, aplicado a la música, cuando tocamos o cuando hacemos un trabajo, si tenemos ya la mente más allá de lo que hacemos, no lo hacemos bien. Por ejemplo, ese instrumento es muy particular. Si yo cuando toco pienso, van a placer, van a gustar esto, o estoy tocando bien, estoy tocando mal, se toca así o no, no voy a tocar bien, porque no estoy en el momento. No tengo el vacío en la mente, como dicen algunos taoístas y algunos budistas también. Pero no es el vacío de no tener nada, el vacío de estar en este momento, de estar tocando y sentir lo que, escuchar y sentir lo que tocas. Y, por ejemplo, un filósofo taoísta muy importante que se llama Liezi, en la cual la próxima pieza lo evoca, dice en un cuento muy divertido. A un muchacho que vivía al borde del mar le gustaban las gaviotas. Todas las mañanas iba al mar a jugar con ellas. Y otras gaviotas llegaban, a centenares, sin parar. Su padre le dijo: me he enterado de que las gaviotas juegan contigo. Coge unas cuantas para divertirme con ellas. Cuando al día siguiente fue al borde del mar, las gaviotas danzaron en el aire, pero no descendieron. De ahí el dicho: el discurso perfecto no emplea palabras. Las acciones perfectas es en el no actuar. Todo lo que saben los hombres inteligentes es de escasa profundidad. ¿Qué dice Liezi aquí? Dice que hay estos muchachos que juegan con naturaleza, con las gaviotas, no tienen motivo ulteriores para jugar con estas gaviotas, y lo hace con alegría. Pero un día el padre lo pide que de ir a la playa y jugar con las gaviotas y traerla al padre. Entonces aquí tiene ya un motivo. Y el día siguiente las gaviotas están en el aire y no bajan, porque ya este muchacho tiene un deseo, ya tiene un motivo para hacer lo que hace. No está todavía en el momento. Así que el no actuar, como dice Liezi, el discurso sin palabras, es lo que no tiene algo más de lo que ya dice, que lo que ya haces. Y el cuento de Liezi está relacionado a la próxima pieza que vamos a tocar, que se llama Olu Wanji, que no se puede traducir no motivos ulteriores en cuanto a las gaviotas, y está relacionada con este cuento. Lo voy a tocar también en solo, pero Bárbara va a contar este cuento en chino clásico.
海上之人友好，候鸟者，每当之海上。Eso de los no deseos, de los vacíos, de no tener motivos ulteriores cuando hacemos las cosas, no es solo un tema taoísta, pero también, sino también confuciano. Por ejemplo, si vamos a ver el primer capítulo, el más famoso de Confucio, el primer pasaje del primer capítulo de Confucio, dice: 学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？若不知而不愠，不亦君子乎？ Que se puede traducir: estudiar y en el momento oportuno llevar a cabo lo aprendido, ¿no es acaso motivo de alegría? El que venga un amigo desde lugares remotos, ¿no es acaso motivo de regocijo? ¿No experimentar amargura pese a ser ignorado por los hombres, ¿no es acaso propio de hidalgo? Sí, que el hombre verdadero, el hombre hidalgo, es lo que no tiene preocupaciones si los otros no lo reconocen o no. Hace lo que hace por el placer de hacerlo, estudia por el placer de hacerlo. Y, por ejemplo, la próxima pieza evoca un poco esta, que es una pieza confuciana, evoca un poco esta imagen del literato que estudia los clásicos, que estudia las palabras de los antiguos, no para alcanzar un trabajo mejor. Sabemos que en China la herramienta para alcanzar el trabajo como ministro era
exámenes imperiales sobre los clásicos. Pero dice aquí esta canción, evoca esta imagen que tenemos que estudiar los clásicos no para llegar, para tener motivos ulteriores, no para llegar a un trabajo, para obtener un trabajo mejor, sino para el placer de hacerlo. Es la próxima pieza, que es una pieza no muy famosa por Guccini, que es también bastante antigua, de la colección más antigua que hay de notaciones de Guccini, que se llama, la colección se llama Shen Qi Min Bu, que se llama Kai Guin, que se puede traducir con suspirar en frente a la antigüedad. La vamos a tocar en dúo, en diálogo entre Guccini y Tizzo. El último concepto del cual vamos a hablar es lo de armonía. ¿Qué es la armonía y por qué está relacionada a la música? Ya al principio de este seminario hemos hablado un poco de la armonía entre hombre y naturaleza, ¿no?
y que el Qin es lo que traduce la armonía del cosmos. Y si pensamos que esta armonía, el concepto de armonía es uno de los conceptos más importantes del confucianismo, y pensamos que la mayoría de los filósofos antiguos que quieren explicar este concepto emplean ejemplos musicales. Por ejemplo, el mismo carácter de armonía tiene en su etimología muy probablemente un enlace con otro carácter que expresa un instrumento musical, que es un órgano. Y también hay un pasaje de un texto muy antiguo, un clásico muy del Li Ji, que dice que esa armonía es como la música, es diálogos entre cosas diferentes. Estas cosas diferentes, cuando dialogan, crean algo más cualitativamente más. Por ejemplo, la música, hay notas, hay timbres, colores diferentes, todos son diferentes. Cuando hay diálogos entre estas cosas, se crea algo más, se crea una pieza. Una nota es menos calitativamente de una pieza, por ejemplo. Y otro ejemplo, que no es la música, pero otro ejemplo es lo de una sopa, que es armonía en términos de sopa. La sopa se hace no con agua, añadiendo agua, no, es una mezcla de muchas cosas diferentes. Y que tienen también que contextualizar. Si hoy necesitamos una sopa picante, vamos a añadir un poco más picante. Mañana la tenemos más dulce, añadir un poco más dulce. Entonces, cada armonía, y con la música también, hoy necesitamos una música más tranquila o más meditativa, vamos a añadir un poco de meditación. Así que la armonía es un diálogo entre cosas diferentes. Y esta se puede aplicar a todo. Por ejemplo, los filósofos chinos aplicaban a la meditación, al autocultivo, a la armonía del corazón-mente, a la armonía de las emociones. ¿Y cómo pueden dialogar estas cosas diferentes? Una cosa muy interesante es que la idea de dialogar entre cosas diferentes se basaba en este concepto de resonancia, Gany. Esta resonancia, por ejemplo, para explicar qué es resonancia, qué es resonar con las cosas, se utilizan también ejemplos musicales. Por ejemplo, el Zhuangzi. Lu Qu templó sus arpas. Dejó una de ellas en la sala y otra en una habitación. Tocó la nota con y una y vibró la nota con en la otra. Tocó la nota jiao y vibró la nota jiao en la otra. Había unidad de notas. Si se altera el tono de una cuerda, de modo que no puede armonizar con las 5 notas, tocándola vibrarán las 25 cuerdas. Aquí Zhuangzi va un poco más allá de la idea de resonancia parcial, va a la idea de la resonancia total, que es decir, que un poco está relacionado con el vacío del cual habíamos hablado antes, ¿no? Que es que si toco una nota con, la misma nota va a resonar con naturaleza en la otra parte. Pero si yo dejo la afinación, la categorización de la nota, aquí no hay, voy más allá de la categorización, eso, el vacío, que es llena posibilidad. Así que voy a tocar una nota que no tiene categorización, todas las otras van a resonar, porque no tienen, y está vacía. Y esta idea es un poco la idea que nos evoca la próxima pieza, que es una pieza taoísta, Shuanghe Tinquan, que se puede traducir como 2 grullas que escuchan una fuente, porque que tiene que ver con la armonía. Este evoca la imagen de un ermitaño que se va a la montaña, con el chino, se va a la montaña y ve los 2 grullas que escuchan esta fuente y empieza a resonar con esta imagen, a resonar con estas grullas, a ser uno con este paisaje, con esta imagen, a ser uno con la naturaleza. Esta pieza Shuanghe Tinquan la vamos a tocar en dúo Gucine Giz.
La idea de resonar con la naturaleza, con esas grullas, era un poco la idea del santo taoísta, que quería llegar a alcanzar esta vacuidad de la mente y esta armonía con la naturaleza. Y un ejemplo de estos que alcanzaban esta armonía eran los inmortales, por ejemplo. Hay, no sé si han ido a algunos templos taoístas donde hay estos inmortales que son como divinidades que están venerados por la religión taoísta y estos son los que alcanzaban esta armonía con la naturaleza y así no lo afectaban las cosas del mundo y así con la muerte no lo afectaban, ¿no? Y tenían poderes también. Y los inmortales son un inmortal en particular que es Chen Tuan, el viejo inmortal, es un poco el protagonista de la próxima pieza que se llama Xiang Wen Cao, y nos cuenta cómo este inmortal alcanza la vida. Y lo vamos a tocar, es una pieza pequeña, bastante simple, que se empieza a estudiar cuando empieza a tocar el guqin. Pero tiene esta idea de armonía, de conjunto de todos los movimientos básicos de este instrumento. Lo vamos a tocar con Guqin y Bárbara, que canta un mantra de esta canción que dice Xiang Wen Cao, Xiang Wen Cao, de Dao Chen, Xiang Wen Cao Chen Tuan, de Dao Xiang Wen, que es el viejo inmortal alcanza la vía. El viejo mortal Chen Tuan, que es el nombre, y alcanza esta vía.
Y vamos a acabar este seminario con la última pieza. Esta pieza es una pieza muy famosa que un poco sintetiza todo lo que habíamos dicho hoy. Y esta pieza se llama Yangwang Sandie, los tres movimientos de Yangwang. Es una pieza, como he dicho, muy famosa y porque está relacionada con un poema de un poeta muy famoso que es Wang Wei, de la época Tang. Y es una melodía también famosa porque se toca no solo con el guqin, tocas con muchos instrumentos, con el guzheng, con el erhu, con todos los instrumentos musicales. Y nos cuenta, nos evoca una imagen de un hombre que va a esta ciudad que es Yangwang, que está al confín oeste de la China antigua y que es la ciudad más al oeste. Después esta se va en exilio. Este hombre tiene que ir en exilio, pero en esta ciudad encuentra su amigo, un viejo amigo, y celebran este encuentro con una copa de vino. Esta copa de vino, este hombre no se enfoca más en lo que va a ser mañana, lo que va a ser el exilio, sino al momento de tomar esta copa, que es todo lo que hay, ¿no? Y este poema de Wang Wei celebra este momento, y esta pieza lo vamos a hacer en 3 movimientos, como dice el título, y estos movimientos van un poco a resumir todo lo que hemos tocado, porque el primer movimiento va a ser un diálogo entre guqin y voz, el poema cantado de Wang Wei. El segundo movimiento va a ser el guqin solo con el poema hablado,
y el tercer movimiento va a ser el diálogo entre cuchín y flauta. Por esto, por esta canción tengo que afinar en otra manera este instrumento, porque este instrumento, como ya he dicho, trabaja con la pentatónica, con 5 sonidos. Así que, como esta canción necesita otra nota, tengo que afinarlo en otra manera, y Bárbara va a tocar no la flauta de bambú, porque no tiene esta nota, y va a tocar con la flauta occidental. Así un momentito para afinar.
sean breves para intercambiar ideas con nuestros ponentes. Qué bueno. Ya tienes. Federico Unidad, investigador polivalente, políglota como ustedes, lo cual me da mucho gusto. Tuve el placer de escucharlos ayer en el museo y los quiero felicitar. En primer lugar, quisiera saber, digamos, en esa música pentatónica del maestro Dr. Constantini, veo que no utiliza partitura, en el Dixie sí utiliza usted partitura. En cierto momento, a lo mejor el texto se estaba leyendo. También esta membrana que hablan de Dixie, ¿de qué? ¿Es algo de piel? Lo que lleva un papel. Ahora, ¿cuánto tiempo, es lógico, son años de maestría, y cómo llegan a esto, que es un placer, lo cual les agradezco? Tú, sí, habla tú. Tenemos el método de reunir varias preguntas Ok. para que sea una pregunta suficiente. Vamos a hacer una. Lourdes Cuellar, soy maestra de chino del CELE, de aquí de la UNAM, y me gustaría ver si es posible que nos compartieras un poco qué significa para ti tocar el Guqin como experiencia personal. Y hablando de la partitura, y claro, también hay partituras por Qin, que es una partitura muy particular, no es como estas de notas, sino de carácter chino. Entonces mejor. Sí, se pueden... Mejor recordar. No, pero claro que en los conciertos tienes que aprenderlo todo de memoria. Es decir, y esto es para empezar a leer una pieza y aprenderla. Estos carácter chino no son carácter chino como lo leemos de textos, son como una herramienta que llega desde los caracteres chinos. Pueden verlos si quieren. Estos de abajo, aquí. Y son como símbolos que hay todas las informaciones que tienen que tener. Así, ¿qué hace esta? Porque esta mano tiene como 50, 100 movimientos diferentes. ¿Qué hace esta? Porque esta también tiene 50, 100 movimientos diferentes. Y lo que no hay en esta partitura de las notaciones, no hay el tiempo, el ritmo. ¿Por qué no hay el ritmo? Porque el ritmo se aprende del maestro. Y este Guqin es toda transmisión de escuela familiares. Así que la misma pieza de una familia, de una tradición, se puede interpretar de una manera porque el maestro te lo enseña de una manera. La misma pieza en otra familia, en otra tradición, se interpreta con un ritmo diferente. Claro, la partitura muchas veces son la misma, pero como no hay ritmo, hay una interpretación diferente. Y también el músico, cuando llega a ser un maestro, puede añadir un poco de interpretación. No puede, si está en la ortodoxia familiar, no puede hacer lo que quiere, claramente, pero puede interpretar en manera un poco diferente. Y la pregunta era también... la su experiencia por Guqin, porque está tocando Guqin. No, pero ahí también otra... ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo? Ah, No sé, es un trabajo muy largo y todavía tengo que trabajar mucho más. Y empecé a estudiar el Guqin en Nanjing, un maestro de la escuela de Suzhou, que es una ciudad al lado de Nankín, y hace, no muchos, hace 2012, hace 4 años. Pero soy músico de cuando era pequeño, de 3 años, 4 años, y porque llegué al Qin es porque yo soy licenciado, soy doctor de filosofía china, así que soy músico, así que el enlace entre música y filosofía solo es instrumento. Como son el instrumento que lo tocamos los filósofos, los literatos,
Así que, vamos, mi profesión es, mi tema es neoconfucianismo, confucianismo, y así que el enlace era ese. Bárbara. Yo no sé hablar español, más y para mí es más fácil porque yo siempre estudié flauta transversa y claro, la técnica no es exactamente lo mismo, mas es siempre una flauta transversa. Y en este caso la culpa es de Filippo porque nos conocemos 20 más años. Entonces él se graduó primero en chino y cuando él regresó de viajes a la China, me llevó esa flauta. Entonces yo comencé a estudiar ya muchos años antes de Guccini. Y siempre llevé esa flauta en otros proyectos, no en música china, porque no había ningún músico que tocaba música china en mi ciudad y ni cerca, no hay. Entonces yo comencé a usar esta flauta en otros proyectos de música varias. Y entonces después cuando él comenzó a estudiar Guccini, finalmente, nos comenzamos a pensar en un proyecto, no hay partitura para Guccini flauta escrita, así. Nos tenemos que pensar como, normalmente Guccini flauta tocan en unísono, normalmente, mas nos tentamos interpretar, respetando un poco la tradición, reinterpretar un poco esa idea de Guccini flauta junto, más o menos. Y una cosa que me gusta de explicar, porque ya fue preguntada en otro concierto, y cuando para tocar estos dos instrumentos, yo pienso que la madera, el bambú, no sé, cuando tú no está bien, por ejemplo, cuando toco flauta, más o menos cualquier situación que yo tengo dentro de mí, que si soy nerviosa o tengo, no sé, estoy gripada, casi siempre sale todo. No tengo algún problema en tocar flauta. Tal vez porque comencé muy pequeño, mas acho que no, yo pienso que no es solo por eso. Mas con Guccini, flauta en bambú, cuando tú tienes alguna cosa, será el concepto de la resonancia, no sé, es mucho más difícil tocar. Y es por eso que yo pedí un poco de silencio, porque ya estoy gripada. Y también no es fácil, no sé. Filippo puede mencionar una cosa. Sí, afecta mucho las emociones, afecta mucho esos instrumentos. Y mucho. Y, por ejemplo, sí, también, como explicaba antes, cuando no estoy concentrado en el momento más que otros instrumentos, eso sí. No sale nada, no sale nada de bueno. Con guitarra, por ejemplo, él tocaba guitarra conmigo. No hay esto. Cualquier emoción saliva. Esto sí, tiene un enlace de verdad. Cuando empiezas a estudiar estos tipos de instrumentos, tiene un enlace entre el instrumento y tu estado emotivo, creo. Sí. Y la segunda, no, ya respondemos. Bueno, ¿qué ha significado para ti tocar Guccini? Un trabajo muy difícil. Una pregunta muy difícil. Claro, ha significado mucho porque yo dejé la música, se puede decir, porque me dediqué totalmente a la academia, al chino y más bien a la filosofía. Y aprender ese instrumento es como revolver a mi estado de músico, a mi alma, ¿sí? Y así creo que es un enlace muy importante entre las dos cosas que hago, que es academia, filosofía, investigación, todo, y música. Y este proyecto también es un enlace, es un diálogo entre las dos cosas, ¿sí? Tiene un sentido muy profundo, sí, para mí. Y también yo pienso, adiciono, que como nos decimos que las emociones afectan mucho ese instrumento, es un trabajo muy fuerte entre, su claro. idea, ¿cómo se dice? Sobre ti mismo, sí. como tú eres. Entonces, sí, claro, pienso que es muy profundo.
Sí, como ya decían los confucianos, una herramienta de autocultivación. Y lo es también de meditación, porque te fijas cuando tú no está pensando a otra cosa, no sale nada. Así que es un trabajo. Sí. Pues esto no es común en la Facultad de Economía, es una experiencia extraordinaria. Gracias. Los felicito. Y yo quería hacer un comentario en voz alta, porque en primer lugar agradecer a José Luis Chong, que tuvo esta maravillosa idea de traerlos, de invitarlos. Pero miren, uno tiene 10 años, 15 años trabajando sobre temas socioeconómicos chinos y nunca toca esto. Es decir, pues de manera colateral uno compra muchos discos, muchos libros de historia, de filosofía, pero no tiene una columna vertebral para entenderlo. Entonces, es la primera vez que, cuando menos supongo, sí, qué bueno que habrá más. Pero me refiero a que esto me permitió amarrar muchas cosas, número uno, ¿sí? Además, desde el punto de vista emocional, también. El asunto es que esto nos llevó mucho a intentar llegar al vacío, como lo explicaron ustedes, ¿no? Pero inmediatamente me viene la imagen de la China de hoy, que lo que quieren es llegar al lleno. O sea, alejarse cada vez más de esto, ¿sí? Que es una cuestión de la civilización occidental que han adoptado de una manera aceleradísima, ¿no? Y lo que parece es que estas cosas pues son una reliquia más que algo que esté incorporándose a la vida de los chinos, y ellos se lo están perdiendo. A lo mejor muchos chinos nunca han oído esto y nosotros sí lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues es una felicitación muy grande y ojalá sea solo la primera vez, porque podamos oírlos muchas veces en el futuro. Y José Luis, muchas gracias, desde luego, mil gracias. ¿Y un encore? Un encore, pues si no es música tradicional, pero podría convencional. ser, es que, como dijiste, no Bueno, estamos acostumbrados a escucharlo. Un encore, ¿sí?
Muchas felicidades. Muchas gracias por su asistencia. De nueva cuenta agradecemos a Palabra de Clio por esta oportunidad que nos ha ganado el día de hoy. Muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias. Este programa para acercar a los economistas a la historia.